Sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de entender qué estaba pasando. En un momento, el edificio corporativo vibraba con el zumbido distante de las impresoras y el ruido de las reuniones. Al instante siguiente, Harrison Steele tenía sus manos apretadas con fuerza alrededor de la garganta de Diane, con sus matones posicionados en las sombras. Sus ojos estaban vacíos. No imploraban misericordia, sino que desafiaban a Harrison, como si ella ya hubiera enfrentado peligros mucho mayores, amenazas que hacían que su poder corporativo pareciera insignificante. Y en ese breve segundo, ocurrió algo que haría que todos en el edificio reconsideraran quién era, en realidad, Diane Porter. Harrison Steele estaba en el centro de la oficina, ajustando su chaqueta de diseñador, intentando disimular el nerviosismo mientras observaba la presentación de la empresa. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. El cabello perfectamente cortado, el cuerpo esculpido por entrenadores personales y una confianza que rozaba la arrogancia. Pero no tenía idea de que esa confianza estaba a punto de ser destruida. El sonido de la voz de Patricia Kim cortó el ambiente tenso de la sala. Los ingresos aumentaron un 18%, pero las puntuaciones de satisfacción de los empleados han disminuido, especialmente en el departamento de limpieza. La mandíbula de Harrison se tensó, y él sabía exactamente de quién hablaba Patricia. Era sobre Diane Porter. Se pasó la mano por la barbilla pensando, pero su voz no vaciló cuando habló. Algunas personas confunden empleo con privilegio, dijo, con una sonrisa suave, como si estuviera hablando de un subordinado cualquiera. El problema con ella es que olvidó su lugar. Los otros ejecutivos presentes en la sala sintieron cómo la tensión aumentaba, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Harrison era el jefe, y su palabra era la ley. Patricia parecía querer objetar, pero lo pensó mejor. Tal vez deberíamos abordar las preocupaciones específicas, sugirió, pero Harrison estaba más concentrado en su propia frustración. Diane Porter no sabe dónde está, replicó él, la furia ahora clara en su voz. Cree que puede hablar de igual a igual con la alta dirección, cuando en realidad es solo una conserje. Miró a los otros ejecutivos como si esperara una reacción de apoyo, pero nadie se atrevió a desafiar su autoridad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Diane Porter empujaba su carrito de limpieza por el vestíbulo de mármol, sus ojos atentos a todo lo que la rodeaba. A los 38 años ya no era una novata. Su dignidad era silenciosa, pero innegable. El sudor brillaba en su piel mientras realizaba el trabajo que muchos consideraban trivial, pero para ella era una cuestión de disciplina. Su cabello estaba recogido bajo un pañuelo amarillo vibrante, y su uniforme se ajustaba perfectamente a su cuerpo fuerte. El vestíbulo de Steel Industries, con su suelo de piedra importada y su techo alto, impresionaba a los visitantes. Pero Diane veía algo diferente. Veía los puntos que necesitaban pulido, las huellas dactilares en las puertas del ascensor, las manchas de café que requerían más atención. «Buenos días, Diane», llamó Jake Morrison, el joven guardia de seguridad, mientras caminaba por el vestíbulo. Siempre parecía notar su presencia. «Buenos días, Jake. ¿Cómo está tu esposa?», respondió Diane con una sonrisa discreta. Había hablado con Jake muchas veces, y él siempre parecía genuinamente interesado. «Su vida no ha sido fácil con esos bebés pateando toda la noche, pero está bien», dijo Jake, con una sonrisa cansada. Ella le devolvió la sonrisa, notando cómo el joven se acercaba con una leve vacilación. Jake, más que nadie allí, sabía que había algo más detrás de la fachada de conserje de Diane. «¿Tú tienes hijos, Diane?», preguntó, la curiosidad trasluciéndose en su voz. Diane dudó, mirando el trapeador en sus manos. «No, nunca encontré el momento adecuado para eso», respondió con una sonrisa melancólica. No mencionó que había pasado sus 20 y 30 años en zonas de combate, donde tener una familia no era solo difícil, sino impensable. El corazón púrpura en su cajón, el miedo que aún la despertaba de madrugada y el peso de todo lo que cargaba. Todo eso permanecía oculto tras una fachada de mujer común, trabajando para mantener su vida pacífica. El tema cambió rápidamente cuando el ascensor sonó, y Harrison Steele apareció con 2 de sus matones. Sus pasos resonaron como un recordatorio del poder y la arrogancia que representaba. Diane sintió que su postura cambiaba automáticamente, su cuerpo tensándose como si estuviera siendo cazada, pero no retrocedió. «Mira quién tenemos aquí», dijo Harrison, su voz cargada de desdén. «Diane, nuestra filósofa residente. Entonces, ¿qué opinas sobre las proyecciones trimestrales?
¿O deberíamos hablar de trapeadores? Los otros ejecutivos rieron, pero Diane no se movió. Su expresión no cambió. No tengo opiniones sobre sus finanzas, señor Steele. Mi trabajo es hacer el mío. El resto es su problema. La arrogancia de Harrison se reflejó en su sonrisa, pero claramente estaba tratando de provocarla. ¿Crees que puedes desafiar mi autoridad en público? Yo soy el responsable de todo esto aquí. Tú no eres nada. Tu función es una ilusión. Diane lo miró a los ojos con una frialdad que no era de desprecio sino de cálculo. Mi trabajo es hacer lo que me pagan por hacer, señor Steele. Nada más, nada menos. Y si eso le molesta, tal vez sea hora de reflexionar sobre quién está realmente fuera de lugar. El silencio en la sala fue palpable. Algunos empleados miraron discretamente al suelo. Otros intercambiaron miradas rápidas, pero nadie se atrevió a interrumpir el momento. Harrison intentó acercarse, su sonrisa forzada, pero no hubo reacción de Diane. Ella estaba firme, no en desafío, sino en la certeza de su propia dignidad. Él se alejó con un suspiro exasperado, pero la tensión en el ambiente permaneció. Mientras él se alejaba, Diane continuó con su trabajo, el carrito de limpieza ahora moviéndose con más precisión. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado, pero su mente estaba lejos de allí. Su instinto militar, forjado en batallas mucho más peligrosas, estaba ahora alerta. Harrison Steele había elegido el camino de la humillación, y ella sabía que no se rendiría fácilmente. Había hecho un enemigo poderoso, y todo lo que viniera después sería una lucha que no podía evitar. Llegó la noche, y con ella, el turno de Diane. El edificio parecía cambiar cuando terminaba el horario laboral, y ella prefería ese silencio. Los pasillos vacíos eran menos agotadores, y su mente podía finalmente concentrarse. Pero lo que no sabía era que esa noche sería diferente. La conversación con Harrison aún resonaba en su cabeza, y sabía que algo estaba a punto de suceder. Una guerra se estaba gestando, y por más que intentara evitarla, Diane Porter sabía que no había vuelta atrás. La noche estaba silenciosa. El edificio que durante el día bullía con la energía de los negocios y la competencia ahora parecía un monstruo dormido. El zumbido de las lámparas fluorescentes era el único sonido que rompía el silencio, pero Diane Porter no estaba simplemente observando las sombras. Sabía que algo se acercaba. Su entrenamiento en el ejército la había moldeado para reconocer cuando las cosas estaban a punto de cambiar, y su instinto gritaba que esa noche sería diferente. Empujaba su carrito de limpieza por el piso 32, sus pasos resonando en el pasillo vacío. La iluminación era suave y el ambiente de tranquilidad parecía envolver todo el piso, pero ella no se dejaba engañar. Cada movimiento suyo estaba calculado. Sus manos trabajaban mecánicamente mientras sus ojos escaneaban el entorno con la atención de un águila. Diane era una conserje a los ojos de la mayoría, pero su mirada, entrenada y afilada, buscaba siempre la próxima amenaza, el próximo movimiento. El suelo de mármol estaba pulido, pero ella veía las pequeñas imperfecciones en los detalles, como si el edificio tuviera un secreto que estaba a punto de descubrir. Sabía que algo estaba mal cuando escuchó el sonido del ascensor. No era hora para que alguien estuviera allí, pero no se movió. No era tonta. Sabía que podría ser una trampa. El ascensor se detuvo con un suave ding y la puerta se abrió. Harrison Steele salió, desprovisto de su habitual traje de ejecutivo, con la camisa de botones ligeramente abierta en el cuello y la corbata colgando descuidadamente a su lado. La miró y sonrió con esa sonrisa de quien se considera dueño de todo y todos a su alrededor. «No tienes idea de cuánto estás fuera de lugar, ¿verdad, Diane?», dijo Harrison, su voz cargada de una amenaza sutil. Su acercamiento era intencional, su postura de quien estaba al mando, de quien estaba listo para aplastar. Diane no respondió de inmediato, pero sus músculos se tensaron, su cuerpo preparándose para lo inevitable. Estaba en un territorio familiar, el campo de batalla. Pero esto ya no era una misión militar. No era solo una cuestión de sobrevivir. Era una cuestión de mostrarle a este hombre arrogante y seguro de sí mismo que no tenía poder sobre ella. Ningún poder. «Sé exactamente dónde estoy, señor Steele», respondió Diane con calma, sin mirarlo. Sus ojos estaban en su trabajo, pero su voz cortó el ambiente como una cuchilla. «Mi lugar está donde yo decido estar. Y no importa lo que digas. No eres tú quien me va a decir qué hacer». La sonrisa de Harrison se estiró, como si el placer de la humillación comenzara a despertarse en él. «¿Crees que eres dura, Diane? ¿Crees que tu boca te va a proteger? Eres solo una conserje.
Yo soy el dueño de esto. Soy el poder, y tú no eres más que un peón en mi juego. Dio un paso más cerca, sus ojos ahora fijos en ella. Pero Diane, sin perder la compostura, dio un pequeño paso hacia un lado. Ya no estaba a la defensiva. Era solo cuestión de tiempo hasta que él cometiera el error fatal, y ella estaba más que preparada para eso. El poder es una ilusión, señor Steele, dijo ella, sus ojos ahora encontrando los de él. Quien tiene el verdadero poder es quien sabe cuándo parar de pelear y cuándo voltear la mesa. Estaba allí frente a él, pero su postura era tranquila, como si estuviera simplemente pasando por una situación insignificante, pero no lo era. El ambiente a su alrededor parecía volverse aún más denso. La tensión era palpable, pero Diane sabía que su fuerza venía de no temer a nadie más. Harrison Steele podía tener todo lo que quisiera, dinero, poder, influencia, pero lo que no tenía, y nunca tendría, era respeto, no de ella. No de alguien que ya había enfrentado mucho más de lo que él imaginaba. Harrison avanzó sin previo aviso, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, Diane se movió rápidamente, bloqueando su camino. Él se detuvo, sorprendido por su agilidad. Diane podía ver que la ira comenzaba a dominar el control de Harrison. No le gustaba ser desafiado, no le gustaba ser confrontado. Quería ver a Diane de rodillas, quería hacer de ella un ejemplo de quien se atreve a hablar demasiado. Ella no retrocedió. La sonrisa de Harrison se desmoronó, y en su voz una amenaza clara ahora estaba presente. «¿Estás pidiéndolo, lo sabías? Cada palabra tuya me aleja más de la posibilidad de ser civilizado. Puedo hacer lo que quiera contigo. Puedo enviarte a la calle mañana mismo». Diane lo miró con calma, su expresión inquebrantable. «Puedes despedirme si quieres, señor Steele. Puedes hacer cualquier cosa. Pero lo que no puedes hacer es hacerme sentir inferior. Eso sí, está fuera de tu alcance». La puerta del ascensor se cerró, y el silencio tomó el control nuevamente. El enfrentamiento apenas comenzaba, pero Diane sabía que la batalla mental estaba ganada. Ya no temía el poder que él pensaba que tenía. A partir de ese momento, ella contraatacaría, y sabía exactamente dónde él era vulnerable. Harrison Steele nunca imaginaría que, detrás de esa fachada de conserje, estaba alguien con la capacidad de derribar imperios. En el estacionamiento, algo estaba a punto de suceder. Diane sintió que el juego estaba cambiando. Ya no era la presa, estaba siendo observada, y su posición en el campo de batalla comenzaba a consolidarse. Pero para eso necesitaría algo más que solo habilidad. Necesitaría la ayuda de aliados. La noche estaba silenciosa, pero el clima de tensión crecía. El estacionamiento estaba más vacío de lo normal esa noche. El eco de los pasos de Diane mientras empujaba su carrito de limpieza contra el suelo de concreto sonaba como un presagio. La tensión estaba cargada en el aire. La arquitectura del edificio, grandiosa durante el día, se convertía en una prisión silenciosa por la noche. Las luces de seguridad iluminaban débilmente el estacionamiento, pero ella sabía que no sería suficiente para disimular los movimientos que se acercaban. Los ecos del pasado estaban en su mente. Diane siempre supo que, después del enfrentamiento con Harrison, las cosas tomarían un rumbo peligroso. Pero lo que no sabía era que su propio entrenamiento, las habilidades que la vida militar le había dado, serían ahora la clave para sobrevivir a esa lucha. Una mirada, un gesto, una sensación, todo era importante cuando ya habías enfrentado lo peor. Su percepción era afilada como una cuchilla, y podía sentir que algo estaba por venir. Las puertas del estacionamiento se cerraron detrás de ella con un sonido amortiguado, como si el propio edificio intentara atraparla, pero no estaba atrapada. Estaba lista. «Estás en peligro, Diane», susurró la voz de Jake Morrison a través del radio de seguridad, cada palabra revelando la tensión. «Harrison está llegando con gente. Vi los autos en el estacionamiento. Se están preparando». Diane se detuvo, sus dedos rodeando el radio. Cada palabra que Jake decía era como una confirmación de lo que ya sentía. El peligro estaba allí, más cerca de lo que imaginaba. Pero no sería una amenaza simple. No sería solo una cuestión de enfrentar hombres con malas intenciones. Sería una cuestión de lidiar con el poder, con el ego de un hombre que se había alimentado de su superioridad toda su vida. «Si puedes, sal ahora», continuó Jake. «No quiero que te lastimes, Diane. No dejes que esto termine así». Ella respiró profundamente, sus pensamientos moviéndose a una velocidad impresionante. Podía sentir los pasos de los hombres acercándose,
sus sombras proyectadas en las paredes de concreto del estacionamiento. «No es así como va a suceder», respondió, con la calma de alguien que ya había tomado su decisión. «No huyo de una pelea, y no voy a dejar que Harrison Steele piense que puede aplastarme sin consecuencias». El silencio tomó el control del estacionamiento. El sonido de las puertas cerrándose y el ambiente sombrío a su alrededor se convirtieron en una metáfora perfecta. Diane estaba sola, pero no de manera vulnerable. Su postura era la de una mujer que ya había sobrevivido a más de lo que muchos podían comprender. Miró a su alrededor en el estacionamiento como una leona observando el campo de batalla. Su experiencia en zonas de combate le había enseñado a analizar todo con precisión: puntos débiles, salidas de emergencia, cualquier ventaja que pudiera encontrar. Notó los pilares de concreto y las sombras, lugares donde podría esconderse, o mejor aún, donde podría atacar. Era ahora o nunca. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Sabía que Harrison Steele no venía solo. Nunca sería tan estúpido como para hacerlo. Sabía que para aplastar a alguien como Diane necesitaría más que solo palabras. Necesitaría fuerza. Necesitaría la violencia que creía que podía usar para someter a aquellos que veía como inferiores. Los pasos de los hombres se acercaron más, y Diane se posicionó rápidamente, sus sentidos agudizados. Tomó el mango del trapeador con firmeza y lo usó como un arma improvisada, un bastón que podía emplearse tanto para atacar como para defender. El sudor comenzaba a correr por su rostro, pero no había miedo allí, solo concentración. Los hombres finalmente aparecieron, 6 de ellos. Eran todos grandes, fuertes, vestidos de negro, como piezas de un rompecabezas sombrío que Harrison Steele había armado para ella. Tony Castellano estaba al frente, su presencia imponente y brutal, como una sombra en forma humana. «Diane Porter», dijo Tony con una sonrisa cruel, «me acuerdo de ti. Harrison nos envió para asegurarnos de que aprendas una lección, y cuando un hombre como él da una orden, es mejor obedecer». Diane no respondió de inmediato. Solo los observó, su cuerpo en alerta máxima. La garra que se había formado a lo largo de los años de entrenamiento militar estaba allí, lista para pelear, si era necesario. Pero no quería solo pelear. Quería que entendieran el precio que pagarían por intentar destruir a alguien que no se dejaba quebrar. Tony dio un paso adelante, su mirada fija en Diane, pero ella no se movió. La tensión estaba en el aire, y el tiempo parecía alargarse. Cuando dio otro paso, los otros hombres comenzaron a moverse también, formando un semicírculo a su alrededor. «No tienes idea de con qué estás lidiando, ¿verdad?», preguntó Tony con una sonrisa siniestra. «¿Crees que una conserje puede pelear contra la fuerza de hombres como nosotros? Veamos cómo te va, querida». Pero Diane no retrocedió, no cedió. Estaba preparada. Sabía que al final la violencia era solo un medio, y estaba lista para usar cualquier medio necesario para garantizar su supervivencia. Con la precisión de un animal en su entorno natural, Diane se movió rápidamente, lanzando un golpe con el mango del trapeador hacia el hombre más cercano. El impacto fue fuerte, y el hombre cayó de rodillas, jadeando. No esperaba que ella fuera tan rápida, ni que su fuerza fuera tan devastadora. «Eso fue solo una advertencia», dijo Diane, su voz tranquila y controlada. No estaba cansada ni asustada. Estaba actuando en piloto automático, cada movimiento viniendo de un lugar más profundo que la conciencia. El entrenamiento, las batallas, el dolor, todo eso la había moldeado para el momento que estaba viviendo. Tony, sorprendido por la velocidad y la fuerza de Diane, intentó acercarse, pero ella ya estaba en movimiento nuevamente. Usando el entorno a su favor, avanzó hacia un lado, dando un zarpazo a otro de los matones que se acercaba. Él cayó, y Diane hizo un movimiento rápido, aplicándole una llave en el brazo y neutralizándolo con facilidad. Los otros hombres dudaron, observando la fuerza y la habilidad de Diane en acción. Habían sido enviados para intimidarla, pero no estaban preparados para la feroz resistencia que ella ofrecía. La ventaja estaba con ella. No era solo fuerza física, era experiencia, y ellos no podían competir con eso. Harrison Steele desde lejos observaba por la cámara de seguridad. Su rostro estaba pálido de frustración. No creía lo que veía. Diane no se estaba doblegando a su voluntad, no estaba cediendo, y eso la hacía aún más peligrosa de lo que imaginaba. La tensión en el estacionamiento era palpable. Diane seguía moviéndose con una precisión imbatible, cada golpe y cada movimiento defensivo en perfecta armonía con su experiencia militar.
Sus matones grandes y fuertes comenzaban a darse cuenta de que no estaban lidiando con alguien que pudiera ser fácilmente subyugado. Ella los había sorprendido, lanzando ataques rápidos y efectivos que los dejaban atónitos. Cada movimiento de Diane demostraba su habilidad, pero también su determinación de mostrarle a Harrison Steele que había cometido un error fatal. Tony Castellano se levantó, con rabia en los ojos. Comenzaba a darse cuenta de que había subestimado a Diane. No era una víctima fácil, era una guerrera, y él estaba en territorio desconocido. El golpe con el trapeador había sido solo el comienzo. Ahora, los hombres restantes comenzaron a reorganizarse, dándose cuenta de que la situación no se resolvería tan fácilmente como pensaban. «No eres solo una conserje, ¿verdad?», gruñó Tony, su rostro rojo de frustración. «Eres una maldita profesional». Pero su rabia no podía cambiar el hecho de que Diane ya había tomado la delantera en la pelea. Había neutralizado a dos de los hombres de manera rápida y eficiente, y ellos comenzaban a retroceder, dudando en atacar. «Soy lo que necesito ser, Tony», respondió Diane con calma. Su voz no temblaba, y se preparaba para el próximo movimiento, sus ojos fijos en cada uno de los hombres a su alrededor. «Pero hay una cosa que necesitas entender. No soy alguien que se doblega fácilmente, y me estás haciendo perder la paciencia». La sonrisa de Tony desapareció. Sabía que, si la pelea continuaba, él perdería. No había más dudas al respecto. Diane no era la mujer subestimada que él imaginaba. Tenía habilidades y una fuerza de carácter que ningún dinero o poder podían comprar, pero no estaba listo para retroceder. Había sido enviado para aplastarla, y no tenía intención de regresar con Harrison Steele sin la victoria. «Todos ustedes vengan contra ella», gritó Tony, dando órdenes a los otros hombres. Estaba desesperado por mantener el control de la situación, pero Diane, con su calma inquebrantable, se preparó para el próximo ataque. Sabía que había una línea delgada entre el éxito y la derrota, y no iba a permitir que ellos cruzaran esa línea. Se lanzó hacia un lado, esquivando el golpe de uno de los matones que intentó acertarle un puñetazo. Sin dudar, tomó su brazo y lo giró, forzándolo a caer de espaldas sobre el suelo de concreto. Él gritó, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella estuviera sobre él, inmovilizándolo con una llave de brazo. Los otros matones se detuvieron, viendo lo que había sucedido. Comenzaban a entender la verdadera naturaleza de la pelea que estaban librando. No estaban solo enfrentando a una conserje, sino a una mujer con una determinación feroz, una mujer que había enfrentado enemigos mucho más mortales de lo que podían imaginar. «No voy a caer ante ustedes», dijo Diane, sus ojos ahora fijos en Tony. Estaba más tranquila que nunca, y su cuerpo parecía haberse fusionado con el entorno a su alrededor. «Y no importa cuánto lo intenten, me levantaré, siempre». Tony miró a los otros hombres, su rostro tenso de frustración. Sabía que su posición se debilitaba. La victoria que pensaba que era segura se volvía cada vez más improbable. Hizo un gesto para que los otros hombres retrocedieran momentáneamente, su mente trabajando rápidamente. «Ahora es el momento de terminar con esto», dijo Tony, su voz fría y calculada. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas». Pero antes de que pudiera dar alguna orden, ocurrió algo inesperado. El sonido de un radio resonó en el estacionamiento, y Diane, que estaba a punto de prepararse para el próximo movimiento, escuchó la voz de Jake Morrison a través del dispositivo. «Diane, ¿me escuchas? Están empezando a moverse. Yo conseguí grabar algo de las cámaras de seguridad. Harrison Steele va a estar en problemas cuando todo esto salga». Diane dudó por un momento, su enfoque mental expandiéndose. Sabía que Jake se había convertido en un aliado importante, pero lo que acababa de decir trajo una nueva perspectiva a la situación. Si podía mantener la pelea un poco más, la verdad podría finalmente salir a la luz. Y Harrison Steele no tendría más escapatoria de las consecuencias de sus acciones. Aún no había ganado la pelea, pero ahora tenía algo más, una ventaja estratégica. «Jake, sigue grabando y avísame si hay más movimientos. Necesito tiempo», dijo, su voz firme. Tony, al darse cuenta de que Diane estaba ganando terreno y viendo a los hombres vacilantes, comprendió que ya no tenía el control. La pelea se volvía cada vez más arriesgada, y sabía que, si no actuaba rápidamente, sería derrotado. Pero en lugar de retroceder, hizo lo que hombres como él siempre hacían cuando estaban acorralados. Intentó intimidar. «¿Realmente crees que puedes ganar esto, Diane?», preguntó Tony, su voz llena de veneno. «No entiendes lo que está en juego aquí. Soy más poderoso de lo que jamás serás, y vas a aprender de la manera más difícil
que no debes desafiar a un hombre como yo. Pero Diane no se dejó intimidar. Lo miró con una calma absoluta, y sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Puedes intentar quebrarme físicamente, pero nunca me quebrarás mentalmente. Soy más fuerte de lo que piensas, Tony. Soy la última persona que deberías subestimar. Harrison Steele observaba todo a través de las cámaras de seguridad, su rostro aún más tenso. Sentía el poder de su mundo desmoronándose, pero no podía ver lo que estaba a punto de suceder. Diane estaba más cerca que nunca de cambiar el juego, y él no sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El silencio del estacionamiento fue interrumpido por la creciente sensación de amenaza en el aire. Harrison Steele estaba observando todo, pero aún no podía comprender la profundidad del error que había cometido. Diane Porter no era solo una conserje, no era solo una mujer vulnerable que él podía subestimar. Era una guerrera, y ahora él estaba a punto de descubrir cuán mortal era realmente. Tony Castellano, frustrado y furioso por la resistencia que Diane mostraba, hizo un gesto brusco hacia sus matones. Comenzaron a avanzar nuevamente, como una ola a punto de romper contra las rocas, pero Diane, con su mente enfocada como nunca antes, ya estaba lista. Cada paso, cada movimiento, cada detalle en su entorno era leído y analizado instantáneamente. Se movía rápidamente, volviéndose casi invisible en las sombras del estacionamiento. El chasquido de una puerta siendo forzada a abrir indicó la llegada de más matones. Ahora eran 8, todos posicionándose estratégicamente para rodearla. Pero Diane no estaba preocupada. Sabía que el juego de poder ya había cambiado. Ya les había mostrado de lo que era capaz y ahora solo estaba esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Se acercó a uno de los pilares de concreto con una calma calculada, preparándose para enfrentar el ataque que sabía que vendría. El primer hombre se acercó con un puñetazo. Ella esquivó con una agilidad impresionante, sus brazos moviéndose con la precisión de alguien que ya había enfrentado más amenazas de las que podía contar. El golpe de él falló, y ella contraatacó, asestando un golpe directo en el plexo solar del hombre, haciéndolo caer al suelo con una expresión de dolor. Los otros matones dudaron por un momento, pero Tony, con el rostro rojo de rabia, gruñó: «No retrocedan, sigan. La mujer tiene más resistencia de lo que imaginábamos, pero no nos va a vencer. Vamos a hacer esto rápido». Pero lo que Tony no sabía era que la verdadera fuerza de Diane no estaba en su habilidad física, sino en lo que había aprendido en su entrenamiento militar. El control mental. No peleaba solo con los puños, peleaba con la mente. Con la experiencia de alguien que ya había sido desafiada muchas veces antes, sabía cómo esperar, cómo sobrevivir y, lo más importante, cómo asegurarse de que su enemigo diera el primer paso. Y eso fue lo que pasó. Al intentar rodearla, uno de los matones resbaló en un charco de aceite que estaba en el suelo del estacionamiento, cayendo pesadamente y golpeándose la cabeza contra el concreto. El ruido fue ensordecedor, y los otros hombres dudaron aún más, comenzando a darse cuenta de que tal vez no estaban preparados para lo que Diane traía. «Esta es tu oportunidad, Tony. Intenta una vez más, y será la última». La voz de Diane fue serena, pero cargada de una autoridad inmensa. Ya no estaba intentando intimidarlos, simplemente estaba declarando la verdad. Tony, ahora consciente de que la situación había salido de control, se volvió hacia sus hombres. «Esta mujer nos está derrotando. Retrocedan. Salgamos de aquí». Pero antes de que pudiera dar la orden final, ocurrió algo que no había previsto. Las puertas de seguridad del estacionamiento, que habían sido programadas para cerrarse por la noche, se trabaron con un sonido estruendoso. Diane sonrió de manera casi imperceptible. El plan de Jake, que apenas había percibido, ahora se estaba ejecutando con precisión. Él había reprogramado los sistemas de seguridad para cerrar el estacionamiento y evitar cualquier fuga. Además, había iniciado la grabación de las cámaras de seguridad. Ahora cualquier movimiento de Harrison Steele para desmentir lo ocurrido tendría pruebas irrefutables. Los matones se paralizaron por un momento, sin saber qué hacer. Estaban acorralados, sin posibilidad de escapar o continuar con su intento de intimidar a Diane. La furia en el rostro de Tony se intensificó, pero su confianza, que antes parecía inquebrantable, comenzaba a desmoronarse. «No sabes con quién estás lidiando, Diane», dijo Tony con los dientes apretados. «Soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Harrison se asegurará de que pagues por esto. Ya lo verás». Pero Diane no cedió. Lo miró,
su cuerpo ahora tan firme como una roca. Si Harrison Steele realmente tuviera poder, no necesitaría hombres como tú para intentar intimidar a una conserje. Lo que no entiendes, Tony, es que el verdadero poder no se puede comprar, se gana, y yo he ganado el mío. Tony gruñó furioso. Sabía que no había más salida. Había cometido un error al subestimar a Diane Porter, y ahora ella estaba en control. La batalla que comenzó como un intento de humillar a una mujer se estaba convirtiendo en una guerra de resistencia, y Diane estaba ganando. Miró a los hombres restantes y sin decir una palabra dio la orden. Sabían que no podían seguir adelante. Lo que habían comenzado como una misión para aplastar a Diane se había transformado en una pesadilla de desesperación. «Váyanse ahora, o lo lamentarán», dijo Diane, su voz tranquila, pero con una autoridad tan grande que hizo dudar a los matones. Y en ese momento, algo dentro de ellos se rompió. Se alejaron corriendo hacia las puertas cerradas, intentando desesperadamente encontrar una salida, pero ya era demasiado tarde. Cuando la última puerta se cerró detrás de ellos, Diane quedó en silencio. La pelea había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabar. Sabía que esto aún no era el final. Harrison Steele, con su poder y dinero, no iba a aceptar simplemente la derrota, pero ella ya había dado el primer paso, y el juego ahora estaba en sus manos. Arriba, en la oficina de Harrison, las cámaras de seguridad comenzaron a registrar las imágenes. Cada movimiento de Tony Castellano y sus matones, sus intentos de atacar a Diane, ahora estaban en el archivo digital. Jake había cumplido con su parte, y Patricia Kim ya estaba activando sus contactos para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Mientras Diane se alejaba del estacionamiento, respirando con la ligereza de quien acaba de ganar una batalla, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Su victoria no era solo una cuestión de derrotar a sus enemigos, era una cuestión de mostrar a todos que el verdadero poder no venía de un traje caro o de un apellido. El verdadero poder venía de la valentía, de la resistencia y de la determinación de nunca doblegarse, sin importar qué pasara. En ese momento, Diane Porter sabía que la lucha aún no había terminado, pero también sabía que, por más que Harrison Steele lo intentara, nunca podría derribarla. Estaba lista para todo lo que viniera, y nada podría destruir la fuerza que tenía dentro de sí.